La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, es un versículo muy conocido, como les decía, pero me gustaría que en esta noche identificáramos 3 palabras claves que encierran este versículo: fe, certeza y convicción. Es imposible tener fe sin certeza y sin convicción. Y de eso vamos a conversar esta noche aquí entre mujeres. Estas 3 palabras fueron las que me llevaron al desarrollo de este mensaje, porque no podemos identificarnos, como personas de fe si carecemos de certeza y convicciones. A veces podemos tener confianza en ciertas cosas, a veces podemos tener confianza aún en nosotras mismas a la hora de desarrollar o emprender algo, porque nos conocemos y podemos tener cierta confianza en que lo que vamos a emprender nos puede salir bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos más o menos cómo viene la cosa de lo que voy a hacer. Aunque a veces no salga del todo bien, pero emprendemos ese desafío porque confiamos en nosotras. A veces iniciamos relaciones interpersonales porque confiamos en las personas con quienes nos relacionamos. A veces vamos a determinados lugares porque confiamos que allí vamos a estar tranquilos. Pero la confianza nada tiene que ver con la fe. Y mucho menos la fe, que es un don. No podemos identificarnos, decía, como personas de fe si carecemos de certeza y convicciones. ¿Y qué decir si identificamos en nuestra vida el objeto de nuestra fe a Jesucristo? Es imposible creer en Jesucristo si no somos personas con convicciones. Porque si hay algo que tiene ese don que Dios nos ha regalado, que es la fe, es la necesidad de convicciones. Cuando hablamos de fe, para muchas personas es hablar de algo efímero, sin personalidad, sin sustento, algo ilusorio, algo de lo que se habla pero que no se entiende ni se ve. Pero para los hijos de Dios hablar de fe nos lleva automáticamente a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Primeramente porque debemos identificar que la fe es un don de Dios. La fe no es algo efímero, la fe no es algo circunstancial, la fe no es algo sin sentido, pero muchas veces cuando pensamos en fe, nos cuesta identificar en qué. Nos cuesta identificar para qué. Y eso no quiere decir que no creamos en Dios. Eso no quiere decir que no creamos que Jesucristo fue enviado por Dios Padre con el propósito de salvar a la humanidad, que nos predicó y nos enseñó sus principios durante sus 3 años de ministerio, que dejó su palabra escrita. Todo eso lo creemos, todo eso forma parte o encierra lo que nosotros decimos creer. Todos sabemos que Jesucristo murió en una cruz, también sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día, que envió al Consolador, a su Espíritu Santo para que muera en nosotros. Todo eso lo sabemos. Pero miren, ahí hay un pequeño detalle. Muchas veces ni siquiera entendemos lo que significa que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. A veces pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, los meses, pasa la vida.
y nos cuesta identificar que el Espíritu de Dios está aquí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué digo esta realidad? ¿Por qué hablo esto como verdad? Porque nuestra manera de vivir confirma que muchas veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo de Dios está alojado en mi vida. Eso marca muchas veces que no tengo claridad de la fe. A la vez, la fe bíblica es una fe que se traduce en obras. Usted dirá, no, yo todos los días en el trabajo me encuentro con una señora cuando bajo del metro y voy y la acompaño a cruzar la calle, una señora anciana. No, es que yo voy todas las semanas y visito a los enfermos y yo voy, sí. Pero también traducir la fe en obras significa traducir lo que creo en un estilo de vida. Traducir la fe en obras demanda una transformación de un estilo de vida. Yo creo que ninguna de nosotras sale de la casa y dice, ¡ay, yo tengo fe en Jesús! Hola, buen día, ¿cómo le va al portero o al señor de la vigilancia? Señor, ¿cómo está? Yo tengo fe en Jesús. Y sube al bus y le dice al chofer, señor chofer, yo tengo fe en Jesús. Cierto que no lo hacemos. No. Porque no es la manera en que nosotros vamos a demostrar en quién hemos creído. No es anunciándolo a todo el mundo en quien hemos creído verbalmente, pero sí tenemos la responsabilidad delante de Dios, aquellas que creemos en Jesucristo, que hemos confesado que Él es nuestro Señor y Salvador, quienes hemos garantizado que nuestra fe está en Él. Sí tenemos que ser responsables a la hora de vivir conforme a lo que creo. Y ahí se manifiesta las obras como estilo de vida. A veces esto resulta difícil de entender porque nos hemos acostumbrado a un concepto puramente intelectual de la fe. A veces se dan conferencias sobre la fe. Y nosotros sencillamente tenemos la palabra de Dios que nos anuncia claramente qué es la fe. Estamos acostumbradas, les decía, a un concepto puramente intelectual de la fe, acompañada de una vida espiritual pasiva. Ahí está. La fe está, el Espíritu Santo de Dios está. Creo en Jesucristo. ¿Cuánto? Ya hace años. Y cuando voy por la vida, cuando me monto, yo a veces veo alguna que otra vez me llevan al centro, mejor llamado el hueco, porque yo la otra vez dije, ¿qué diferencia hay entre el centro y el hueco? ¿Sí? Entonces, a mí me llevan al hueco. Entonces me llevan al hueco, me meten, me hacen bajar por una escalera, subo por la otra, entro por aquí, salgo por el otro lado. Eso es un laberinto, no me larguen sola porque no me encuentran nunca más. Yo voy así. ¿Sí? Por acá, por acá. ¿Sí? No me digan por dónde porque no sé. Yo admiro a esas mujeres porque acá hay muchas que conocen más el hueco que la propia casa. Se pierden más en la casa que en el hueco. Y cuando yo voy a esos lugares donde hay mucha gente, quiero decirles, no vayan en diciembre al hueco porque no vuelve. Yo una vez me llevaron el 24. Y no es que me lleva, 23, no voy a mentir, el 23 de diciembre. Y yo iba así. No, eso no, eso es imposible. Uno tiene que ser muy masoquista para ir al hueco el 23 de diciembre. Pero bueno, yo disfruto de todo eso, a mí me gusta.
Yo me río, pero yo disfruto. Para mí son experiencias nuevas. Entonces, y yo veo tanta gente, y tanta gente que va, que viene, que camina, que sube, que baja. Veo tanta gente. Y cuando yo voy mirando toda esa gente, yo digo, ¿conocerán al Señor? ¿Tendrán fe? Porque si muchas veces no hacemos, ¡hey, yo creo en Jesucristo! El estilo de vida que llevamos muchas veces no deja de ver en quién está depositada nuestra fe. Y no tiene que ser grandes cosas. Yo alabo y adoro al Señor en mi casa y en la iglesia. Pero yo me gozo esos tiempos de alabanza y adoración al Señor. Porque en la calle no lo hago. Pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, no me limito. Y hoy me limité un poco porque estoy con estos tacos y me duele un poquito el dedito chiquito del pie. Pero, ¿me entienden? Nos cuesta tanto identificarnos con ese ser. Tanto cuesta que vean que he creído en Jesucristo. Nos mezclamos en la mundaneidad, nos mezclamos, vamos, venimos, todos. Y yo miro, a veces cuando venimos con Jorge en el carro, y yo miro y digo, ¿cuánta gente que pasa por al lado mío conocerá a Jesucristo? No hablo que no conocerá a Jesucristo, hablo que conocerá a Jesucristo. Porque hoy en día, tristemente, son más los seres humanos que conocen del Señor y se devuelven de su fe que los que nunca han escuchado. ¿Cierto? Y eso es triste. Y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir en nuestra vida. Porque nadie dice y nada garantiza que la vida en Cristo es sencilla, es fácil. No. Pero yo no cambio el sufrimiento de ser una hija de Dios por el sufrimiento que me hace padecer el mundo. Porque de ese sufrimiento no se vuelve. Ese es un sufrimiento que te lleva a la muerte eterna, que te flagela, que te identifica con el fracaso, con las decepciones, con los dolores más íntimos, que sin Cristo jamás vamos a poder superar. Pero aquellas que hemos tenido el privilegio de que Dios golpee la puerta de nuestro corazón y nos haya regalado ese don por su gracia de creer en Él. Aquellas que hemos tenido ese privilegio, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Si algo no se identifica con nuestra fe, es la pasividad. Nuestra fe no se puede identificar con personas pasivas, inactivas, personas que carecen de la capacidad de expresar con su vida quién es su Dios. La fe bíblica, la fe en Jesucristo siempre nos llevará a actuar e ir en dirección a la voluntad de Dios. De esta manera, los hijos de Dios nos convertimos en algo que tampoco está tan claro que identificamos. Nos convertimos en su iglesia, en una comunidad. Hoy nosotros somos hijas de Dios que formamos parte de su iglesia, que ya no somos lo que éramos, somos la iglesia de Jesús, formamos parte de su cuerpo. Miren,
en la madrugada me desperté con un pensamiento. Yo decía, ¿qué pasa si yo mañana me despierto y en lugar que alguien me llame Patri, buen día, me diga Iglesia, buen día? Iglesia, buen día. ¿Qué tal que nos dejemos de llamar como nos llamamos Manuela, Vicky, Lu, Rocío, Alex, etcétera, etcétera? ¿Qué tal si nos dejáramos, se borrara nuestro nombre y todo el mundo nos empezara a llamar Iglesia y nos convocaran a un lugar? Iglesia, yo creo que ahí seríamos multitudes. O por ahí, si no me llaman Patri o Ceci o Mafe, no me doy cuenta que me están llamando a mí. No me gustó la idea de que el Señor me despertara a la madrugada, ¿para qué le voy a decir la verdad? Pero cuando me mostraba eso, yo decía, claro, ¿cuántos sacudiremos a ese llamado si me dicen, Iglesia, vení? ¿Cuántas responderíamos? Ah, me llaman a mí. Es a mí. O diríamos, no, yo me llamo Patri, yo me llamo Silvia, yo me llamo Sofi. No es conmigo. Hoy gran parte de la Iglesia de Jesucristo no identifica que eso es lo que Dios, esa es la identidad que Dios nos ha dado. Ser su iglesia. Formar parte de una comunidad que revela sus convicciones en el estilo de vida que lleva. Esto es lo mismo que decir que nuestra fe nos llevará a marcar una diferencia en nuestras decisiones respecto a las que se toman en el mundo. La iglesia de Jesucristo tiene que marcar una diferencia. La iglesia de Jesucristo no se tiene que avergonzar. Y cuando digo la iglesia de Jesucristo, digo todas nosotras, cada una independientemente. Yo no me puedo avergonzar de mi fe. Yo no me puedo avergonzar de mi Dios. En el peor de los casos, si me descubren, tengo que decir sí. No suelo ostentarlo, pero sí, soy una hija de Dios. Pero a veces mi estilo de vida dista tanto de los principios de Dios, de lo que Dios establece para su iglesia, que es como difícil. Es como difícil identificarnos como tales. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, en el verso 13, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. O sea que ahora sigo con este pasaje, nuestro estilo de vida tiene que ser tan claro, tan cristalino, que no se puede mezclar con el estilo de vida del mundo. Aunque es muy tentador, claro. Y en este tiempo, y en los tiempos que se avecinan, cada vez va a ser peor. Y si nosotros no desarrollamos la función de iglesia, si yo como iglesia no ocupo ese lugar, que ahora vamos a ver también de qué se trata, es muy posible que me confundan. Es muy posible que me confundan con el resto de la humanidad. La iglesia de Jesucristo tiene que marcar una diferencia. La iglesia tiene que marcar una diferencia. Yo, iglesia, debo marcar una diferencia. Y yo sé, cuando el Señor me daba este pasaje, yo decía, Señor, pero ¿cómo
¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Si a veces uno ora, a veces uno comparte el mensaje, se escucha la palabra de Dios, pero Señor, ¿por qué es tan difícil entender? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan sencillo dibujarla? No sé si me entienden con ese término, pero, o sea, como camuflarla, como tratar de maquillar un poquito la vida para ver si puedo ser un poquito de acá y otro poquito de acá. Todas vamos a ser tentadas. Todas vamos a ser tentadas. La palabra de Dios lo dice. Miren, Dios ha sido tan maravilloso y tan benévolo con nosotros que nos dice todavía, miren, no hay tentación. A ver, vamos a ver, ¿quién sabe la Biblia? ¿No hay tentación que no sea? Pero, fiel es Dios. Con la tentación, la salida. O sea que Él ya sabe, dice, yo voy a tener que rescatarlas. Yo voy a tener que estar ahí. Por eso no podemos obviar que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Porque cuando viene la tentación, el Espíritu Santo te va a decir, tranquila, no te afanes, no tengas miedo. Yo estoy acá y te voy a dar la salida para que huyas de la tentación. No estamos solas. Pero lo triste es que no identificamos que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y que cuando viene la tentación, cuando vienen las ganas de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pensamos que estamos solas y que Dios no nos ve. A veces decimos, pero si acá no está, nos encontramos en lugares, acá no está, acá, tranquilas. Acá no está Dios, acá lo que hacemos acá nadie se va a enterar. Acá podemos hacer, ¿sí? Total. Andresito, vos no podés decir absolutamente nada. Don Juan. Nadie se va a enterar. Acá no está el pastor. Hagamos fiesta. No está el pastor, no nos va a ver. No están los líderes de la iglesia aquí. Eso no es un error, eso es un horror. Porque nosotros no estamos para rendirle cuentas a nadie, excepto a Dios, que está aquí, y que antes de que yo tropiece y caiga, Él ya extendió la mano para levantarme. Pero Dios no es alcahuete. Él ya vio que mi intención fue caerme. No tropecé, me zambullí. Porque la piletita estaba deliciosa. Una cosa es que tropiece y caiga. Él está para levantarme, pero cuando yo deliberadamente me tiro a la piscina, cuidado, porque me puedo ahogar. Como dijera Natán, ¿me siguen hasta acá? Ya lo vamos a adoptar al me siguen hasta acá, ¿cierto? Vuelvo al pasaje de Lucas 16:13. Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Y en la parte B del versículo, Jesús especifica algo que no es a lo que traemos a colación hoy, pero que también sucede en la vida de los creyentes. Que no se puede servir a Dios y estar esclavizados a las riquezas. Ese es un punto muy álgido en la iglesia del Señor en estos tiempos. Porque como no identificamos que somos la iglesia, como no identificamos que somos nosotros los que hacemos la iglesia, los que hacemos posible que haya una iglesia, no tomamos en cuenta esto. Entonces idolatramos las riquezas, idolatramos el dinero, idolatramos las cosas materiales, idolatramos un montón de cosas que nos sacian y que nos hacen bien, sí, pero nos olvidamos que somos la iglesia. Por eso la iglesia a veces adolece tanto,
porque no hay quien se represente como tal. Pero en el verso 15, que es lo que más me interesa, Jesús dice claramente, ahí en Lucas 16, el verso 15, más adelante, no es una opción para los hijos de Dios deambular entre lo que Dios acepta y lo que Dios detesta. No es una opción para los hijos de Dios deambular entre lo que Dios acepta y lo que Dios detesta. Para Dios no hay grises. Tener el corazón dividido entre los principios de Dios y los pensamientos del mundo nos aleja de la fe como don de Dios dado por gracia. Acompáñenme a la palabra de Dios y veamos qué pasó cuando el profeta Elías confronta al pueblo de Dios en el Monte Carmelo. No sé si recuerdan ese pasaje en Primera de Reyes, el capítulo 18, la historia. Capítulo 18, vamos a leer desde el verso 17 al 21. No voy a preguntar cuántas trajeron Biblia porque me voy a decepcionar. Entonces, miremos la pantalla. ¿Se dan cuenta que hasta la palabra de Dios termina siendo obsoleta? Eso es terrible. Eso es terrible. Y miren, acá no se trata ni de juzgar, ni de... No. Acá se trata de que nosotros tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a ese principio. ¿Saben por qué? Porque muchas de nosotras, detrás nuestro vienen nuevas generaciones. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que están mirando. La palabra de Dios dice que las mujeres mayores deben de ser ejemplo para los jóvenes. Y a veces los mayores somos un ejemplo tan tétrico que impedimos que las nuevas generaciones conozcan la verdad. Pero hay de aquel, dice el Señor, que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Ay de aquel. Así que mujeres, acá sí voy con todo. Las que tenemos hijos chiquitos, chicotes, chicutos, más grandes, más pequeños, más altos, más bajos, pongámonos las pilas, por favor. Porque por eso sí Dios nos va a demandar. Por eso sí Dios nos va a demandar. Y no solamente la responsabilidad está en el segundo piso de esta iglesia o de cualquier otra congregación, depositada en las maestras del ministerio infantil. Hacen una labor titánica. Yo siempre que me paro a compartir la palabra de Dios, trato de hacer hincapié en esto. Y doy gracias porque ahora se están sumando un voluntariado de mujeres que entienden el esfuerzo que hacen las maestras para que nuestros hijitos caminen en la fe de Dios, sean instruidos en sus caminos y aun cuando fueren viejos, no se aparten de Él. Pero hay que hacer una labor. No es por ósmosis. La palabra de Dios no viene in vitro. No. Esto es una realidad que debemos de sellarla en nuestro corazón, no solamente para nuestra vida, sino para aquellos que vienen detrás de nosotros. Vuelvo a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Dice la palabra de Dios: cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. ¡Ay, Dios! Háganse un paréntesis aquí.
O sea que no solamente rendían su vida y depositaban su fe en Baal, en otros dioses, sino que también quienes los llevaban, esos profetas que llevaban al pueblo de manera engañosa a creer, se les pagaba. ¿Sabe cuántas personas, cuántas mujeres en el mundo y en la vida cristiana consultan otros dioses? ¿Cómo, Patricia? Hace más de 30 años que transito el ministerio de consejería. No quieran saber la cantidad de mujeres que consultan otros dioses. No son de esta iglesia, no se asusten. No, pero es que fui. Y pagan, y fortuna pagan. Para que otros dioses le digan mentiras, porque aquellas que entregamos nuestra vida a Cristo ya tenemos el mapa diseñado. Nada va a pasar que escape de la voluntad de Dios. Sigamos. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías, el profeta, se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Decidamos. Decidan. Los israelitas tenían un largo historial de prostitución con los dioses de la tierra. Por eso Elías, antes de desafiar a los profetas de Baal, confrontó al pueblo con su propio pecado. Porque somos muy amigos de decir: ay no, pero es que en aquella iglesia me enseñaron qué. Ay no, pero allá hay líderes que dicen qué. Es verdad que los líderes en esta ocasión habían conducido al pueblo de Dios por un camino incorrecto, un camino que Dios no había trazado para sus hijos, pero ninguno podía escudarse detrás de este hecho. Cada uno era responsable de sus propias determinaciones. El ser humano, podría decir un término, pero como que se dice mucho acá, pero que a mí no lo puedo decir, porque para mí es una grosería. Pero a veces somos tan... Eso que están pensando, la de ahorita, sí. Somos tan así que pensamos que siempre la culpa la tiene el otro. Y la vida cristiana, declarada en esa fe a nuestro Dios, es responsabilidad mía. Yo decido por hacer lo que Dios acepta o lo que Dios detesta. Porque yo tengo que conocer la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad, yo tengo que conocer. Puede venir Pepito Flores, puede venir quien sea, y viene y me dice, me enseña una doctrina errada, pero es mi responsabilidad identificar si es errada o no. Ahora, si pensamos que aún por ser errada me conviene, listo, metámosla a la bolsa. Entonces, si me descubren que camino por una doctrina errada, entonces ahí, ay no, pero no, yo hice lo que me dijo Pepito. Pero yo tuve que tomar una decisión en algún momento. Yo no voy más allá a la iglesia porque, ay sí, me encanta y todo, pero me queda muy lejos, los trancones y todo. Prefiero ir a la iglesia
Chirimfinchumpin. No conozco mucho de iglesias, ni tampoco quiero conocer iglesias, nombres determinados porque no me compete. Pero me queda cerquita a la casa. Ah, bueno, ¿y es una iglesia de sana doctrina? Ah, no sé, pero me queda cerquita a la casa. Me pueden vender gordura por hinchazón, pero como me queda cerquita a la casa, los tiempos están difíciles. No podemos escudarnos en quienes nos enseñan, porque nosotros tenemos la libertad de elegir quién nos enseñe y de obedecer o no lo que nos enseñan. Muchas personas aducen que son débiles de carácter o que son fáciles de influenciar. No, pero es que yo tengo un problema. Yo soy una persona fácil de influenciar. Sí. Por eso es que erras tanto. Por eso es que tomás malas decisiones, claro, porque soy fácil de influenciar. Ahora yo me pregunto, cuando es fácil de influenciar, cuando es una persona fácil, cuando es una persona influenciable, ¿hay una diferencia entre ser influenciado por lo bueno o por lo malo? Si soy un ser influenciable, soy influenciable de todo, ¿cierto? Entonces, y ahora voy a decir esto porque esto sí me enoja, pero lo digo en colombiano, significado colombiano, no seamos conchudas. No ofendo con eso, ¿cierto? Ah, bueno. Vos sí, perdón, pero es tu naturaleza. No puedo explicar lo que... No puedo decir que soy influenciable, pobrecita de mí, porque me dicen tal cosa, entonces yo me rindo. No es excusa. Así como sos fácil de influenciar de lo malo, convertirte en una persona que sea fácil de ser influenciada por lo bueno. Y parate y decís, ¿sabes qué? Sí, eso no me gusta, ¿y qué? ¿A vos te gusta? Dale para adelante, no hay problema conmigo. Pero lo que soy yo, vos no lo vas a cambiar. Porque yo voy a defender con mi vida esta verdad. Me puedo equivocar. Uy, Dios mío, claro, todo cierto. Pero que yo elija y que me escude en que soy una persona influenciable de lo malo. No, yo me tengo que convertir o tengo que tener la responsabilidad de abrazar lo bueno. ¿Voy a dejar de ser una persona fácil de influenciar? No, solamente que ahora elijo que me cautive lo bueno y no lo malo. Ahora la clave de la situación que vivía, volviendo al pasaje, en ese tiempo el pueblo de Dios no dista de la realidad de muchos creyentes de hoy en día. La clave está en la falta de convicciones que nos llevan a vacilar, titubear o no estar comprometidos en una sola cosa. Si estoy acá, me muevo como se mueve acá. Si voy acá, me muevo como... O sea, de acuerdo a la orquesta yo bailo. ¿Perdón? Ah, ve, no sabía eso, ¿cómo es? Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Ah, ve. Entonces, sería bueno que viniéramos más a este pueblo para contagiarnos y hacer lo que vemos. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta que en qué cosas tan pequeñitas, tan sutiles erramos en la vida cristiana?
Nadie dice que la vida cristiana uno no se puede divertir, uno no puede compartir. No, 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 no. Pero cuando yo claudico con los principios de Dios, ahí voy a estar en problemas. Y cuando yo decido más por las cosas del mundo que me divierten, aunque no peque, más que venir a la casa de Dios, cuidado, ahí vamos a llegar. Les decía, la clave de la situación que vivía este pueblo no dista de la realidad de muchos creyentes hoy en día. La clave está en la falta de convicciones que nos llevan a vacilar, titubear, a no estar comprometidos en una sola cosa, a no poseer la seguridad inamovible de aquellos que saben dónde están plantados en la vida. Miren, cuando nosotros titubeamos, nos mostramos personas débiles. Cuando nosotros decidimos hoy por una cosa, mañana por otra, miren, aún las personas del mundo que nos seducen con esas cosas se burlan de nosotros. Por eso no hay fe en Jesucristo sin certezas ni convicciones. El don de la fe recibido por gracia no puede expresarse como un simple titubeo emocional que me lleva a ponerme de la vereda de Cristo para acallar mi propia conciencia. Cuando reacciono de que algo está mal en mi vida o que algo no estoy haciendo bien, me pongo al lado de Cristo, pero para que mi conciencia no me acuse. Mientras la mayor parte del tiempo decido avanzar segura por el camino que me proponen aquellos que están a mi alrededor, sean amigos, compañeros de trabajo, de estudio, familia. Parece mentira ver que tienen más poder que mis propias convicciones en Cristo. Ya se ven poco los creyentes siendo la luz y la sal de este mundo. ¡Wow! La sazón de mi vida gusta más lo del mundo, a lo del mundo que a la sal de la vida en Cristo. Personas que están a mi alrededor me huelen y huelo más a mundo que a la persona de Cristo. Y cuando digo oler, no estoy hablando de que no nos bañamos, no. Estoy hablando en sentido espiritual. Ahora se trata de seguir el camino de la mayoría y no tienen por qué cuestionar si es el más apropiado para mi vida o no. ¿A dónde va Vicente? A ruido la gente. Al que le gusta bien y al que no, no. Pero eso sí, no cuestionen que soy cristiano. No cuestionen mi fe. Yo voy para acá, para allá, para acá, para allá. No cuestionen mi fe. Nadie cuestiona la fe. Todo esto que estamos compartiendo, ¿sí?, es una enseñanza que primeramente Dios me la da a mi vida para que no corra el riesgo de deambular de acá para allá. Y si hoy estamos conversando sobre esto es para que nosotras, las que Dios trajo esta noche a esta casa, no deambulemos de acá para allá. Que vivamos una fe con certezas y convicciones. Que no le demos lugar al mundo a que se burle de nosotros porque no tenemos identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Decía una canción. No me acuerdo cuál canción. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. De Facundo Cabral. Gracias. ¿Ves? Una contemporánea. Quisiera. No conoces a Facundo, pero no conoces nada de esta vida. Bien. No queremos que nos cuestionen. Repito, no es un cuestionamiento, es una enseñanza. Podemos tomarla, no podemos tomarla, es decisión de cada uno.
pero esta es la verdad, la que habla Dios en su palabra. Muchas veces decidimos con cosas muy elementales y muy pequeñas que pensamos que no van a ocasionar una grieta en mi relación con Dios. Y eso es lo más importante, poder mantener mi relación con Dios intacta, lo más intacta posible. Que cuando yo vaya a la mañana a hacer mi devocional o a la noche cuando me voy a acostar, que yo vea que no hay nada que interfiera entre Él y yo. Pero hay cosas muy sutiles que practicamos muy a menudo y que pensamos que Dios no las toma en cuenta. Vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 22. Y voy a poner este ejemplo porque no estamos hablando de pecados terribles o de cosas terribles que flagelan y quebrantan nuestra fe. Miren algo tan elemental como esto. Hebreos 10, verso 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Puede parecer jocoso lo que voy a decir, pero yo me encantaría que el día que venga el Señor fuera un domingo a las 10 de la mañana, a ver dónde me encuentra. Si con el guayabo de la noche del sábado, o si en la rumba de la fiesta o el paseo, porque escúchame, en noviembre tenemos 2 festivos. Y no puede ser que salgamos uno y el otro no. No, los festivos hay que aprovecharlos, porque si viene el Señor, ¿qué hacemos? Y ahora viene el Mundial. ¿Y quién se congrega en el Mundial? Bueno, pero acá no. Acá no. Entonces no tienen excusa. Yo me puedo ausentar. ¿Se entienden? Nadie dice que no es bueno salir un fin de semana largo con la familia, ¿sí? Pero miren, nosotros tenemos personas aquí, y lo tengo que decir porque de verdad quiero que cambiemos esas prácticas, que ya tienen establecido que se congregan cada 15 días, una vez al mes. Parecemos yendo a la iglesia católica, donde pensamos que en una ida a la iglesia resolvemos todo con el Señor. Así no funciona. Así no funciona. No podemos tener por costumbre el no congregarnos, y menos ahora que el día de su venida está cerca. Voy a decir un término argentino, guarda. Guarda con eso. Porque si Dios hace esta salvedad es porque el congregarse es un mandato de Dios, y si no lo hacemos estamos desobedeciendo a Dios. En eso tan pequeñito. Por eso no quiero hablar de cosas grandes. Porque erramos en cosas tan pequeñas y pensamos que Dios eso no lo tiene en cuenta. A mí una vez alguien me preguntó, no hace mucho tiempo, cómo había sido con mis hijos, porque ellos nacieron cuando nosotros ya éramos creyentes. No les voy a contar cómo ha sido con mis hijos, porque estas canas que tengo no son gratis. Pero si algo nunca, les digo, muchachas, pasó en mi casa. O sea, levantarse el domingo para ir a la iglesia era como levantarse de lunes a viernes e ir al colegio. O sea, nadie lo cuestionaba, nos levantábamos el domingo, era a la iglesia. Punto. Yo nunca escuché a mis hijos, ay, me quiero quedar a dormir, ay, no, no voy a congregarme porque tienen que hacer tareas, ay, no, porque hoy es el día que, hace días que no sale el papá al parque con los niños, ay, hay días, hoy es un día, no, hoy es el día del Señor. Y miren, yo les voy a decir una cosa, no hay mejor paseo para nuestros hijos que venir a la iglesia, aunque usted no lo crea.
pero sería bueno que lo empecemos a experimentar por lo que dice la palabra. Porque sus hijos tienen que tener el hábito. Porque cuando van creciendo y cuando llegan a la adolescencia, pero como ya está la costumbre, ya está el hábito, ir a la iglesia, que sus hijos se relacionen, tengan los amigos en la iglesia. Mi casa mantenía llena de muchachitos de la iglesia. Nunca fueron de rumba, nunca pidieron permiso para ir a una discoteca. Bueno, gracias a Dios, Dios sabrá por qué. No son mejores ni peores. En esa parte fue sencillo. Después se enamoraron, se casaron. Y ahora tengo nieto. Y el mes que viene voy a tener nieta. No digan nada, pero se va a llamar Emma Belén. Te hagan de cuenta que yo no les conté. Pero forjar una vida, claro que para nadie es fácil. Pero tener hijos con convicciones, generaciones que llegan detrás de nosotros con convicciones. Yo no sé si seremos mejores o peores, no lo sé. Somos diferentes. No hablo de mí, digo nosotras. Somos diferentes. Y ese es un precio que vale la pena pagar. De verdad, mujeres, es un precio que vale la pena pagar. Acompáñenme. Otro de los ejemplos que tenía aquí anotado con respecto a los jóvenes es que muchas veces hay algo que ya es natural en la vida de los seres humanos y es mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y los jóvenes, o sea, lamentablemente los padres piensan que no pueden tener control sobre eso. Es lo mismo que ustedes me digan que el joven, el niño desde chico va aprendiendo en su escuela primaria y llega al bachiller, y que porque llega al bachiller ya la matemática no es 2 más 2, 4. Cuando los niños son niños, les enseñamos, o por lo menos a mí me enseñaron, y voy a hablar entre mujeres, que uno tiene que cerrar las piernitas. ¿Sí? De una u otra manera, nuestros padres, nuestras madres nos han enseñado, o están intrínseco en nuestra vida, de que mantener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Desde ya les digo que como yo no conocía del Señor, la embarré. Pero no porque yo la haya embarrado, no voy a enseñarle a mis hijos que no lo deben de hacer, porque la palabra de Dios dice que no hay que fornicar. ¿Lo dice Patri? No, lo dice la palabra de Dios. Entonces, no entendemos por qué a veces decimos, se nos fue de las manos. No, a ver. Mientras vivas en casita, las cosas se hacen a mi manera. Y si no, agarra tus pilchitas y que te cure Lola. Te vas a vivir donde quieras, con las pautas que quieras, con las normas que quieras, pero mientras estés acá, en esta casa, se vive bajo los principios de Dios. ¿Lo tomás o lo dejás? Hoy hay niños de 4 años que agarran a patada a la madre porque se quieren ir a la calle. No. Algo está mal. Algo está fallando. Algo está fallando.
Acompáñenme ahora sí a Apocalipsis. Pero voy bien, ¿no es cierto? Si está muy densa la cosa, me dicen y terminamos. No, mentira. Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Miren, yo vengo pronto, dice Jesús, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay acá? Uy, qué poquita. Beatriz, vos no sos la iglesia. Entonces, ¿por qué no levantás la mano? Este mensaje es para vos también. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. La situación de los hijos de Dios, inconstantes, indecisos, sin duda es la más desdichada de las condiciones. A pesar de haber conocido la vida de la mano de Dios, optan por volver a un camino que habían desechado por lo doloroso que había sido. Pero aún así no logran encontrar una comunión plena con el Padre, porque su corazón deambula con las costumbres propias de los que transitan este mundo. La descripción más exacta de este desdichado estado en una vida la dejó el rey cuyo corazón nunca estuvo enteramente entregado a Dios, y ese rey fue, a pesar de su opulencia, Salomón. Pero también observamos otros ejemplos en la palabra de Dios de hombres que estuvieron dispuestos a pagar con su propia vida la postura de fe. Por ejemplo, Esteban. Y si mencionamos a un Sadrach, Mesac y Abednego, vemos cómo se valieron de dos argumentos fundamentales para responderle a Nabucodonosor. Primer argumento, una convicción profunda y radical de que Dios era el que iba a determinar sus futuros, no el rey de Babilonia. La segunda convicción es que los hijos de Dios han sido llamados a una vida de obediencia incondicional. Por esto, mujeres, frente a aquello que pone en peligro nuestra fe, no podemos dudar en escoger el camino de la lealtad hacia lo que es justo y bueno delante de Dios. Nuestra obediencia a Él no puede ser condicionada por ninguna circunstancia ni por ninguna persona. Por esto, como leíamos anteriormente, el profeta Elías insta al pueblo de Dios a tener una postura de entrega absoluta, ya sea para el lado de Cristo o para el otro lado. La vacilación, la ausencia de certezas y convicciones no identificarán nunca la fe de un hijo de Dios. Nunca. Y tiene que llegar el tiempo en que Dios ya no tenga que demandarnos una vida de convicciones. Todo en este mundo se presenta para que yo y cada una de ustedes
hoy no hubiésemos estado acá. Todo. Cuando nosotros como iglesia organizamos reuniones de mujeres, de hombres, hay un grupo de personas que dice, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Pero es tan decepcionante cuando vemos que no hay iglesia que se sienta convocada. Nosotros tenemos reuniones de oración los días miércoles y no venimos. Porque no nos hace falta orar. ¿Y qué decir que no hace falta orar por esta casa? ¿Qué necesidades puede tener esta casa? Si ustedes se paran allá abajo, hay goteras constantes. Los techos hay que arreglarlos todo el tiempo. Podríamos venir el miércoles a orar para que Dios provea para arreglar los techos, para el sostenimiento de la casa, para ayudarnos unos a otros. Yo las animo a que estudien el libro de los Hechos y miremos cómo nació la iglesia y cuán lejos estamos de ser la iglesia. No tenemos ni idea. Cuando vino el pastor hace un rato, decía, qué bueno hacer, le gustó la idea de estar así, ¿no es cierto? Obviamente no tan así, pero bueno. Y a veces nos sentamos al lado de personas y decimos, ¿esta quién es? Entramos y con suerte nos recibe un ujier y lo saludamos. Con suerte, y que sople el viento a favor, si no tampoco. Y a la salida, abran porque parecemos ganados, salimos así, ¡yum! No nos quedamos, no compartimos, no me interesa. Porque tengo que llegar a casa temprano, porque tengo que ir a almorzar a lo de mamá, a lo de papá, a lo de la abuelita, porque entonces si no la cola en Mondongo se hace muy larga, entonces bueno, voy yo primero y hago la cola. A ver, está bien. Pero tener comunión unos con otros, dice la palabra. Tener comunión unos con otros. Hey, hola, conocer a otras personas. Conocer a otras personas. Conocernos, saber a qué nos dedicamos. Yo acá hay mujeres que hoy es el primer día que las identifico. ¿Cuántas? Y vamos a, todavía tenemos 10 minutitos. ¿Cuántas de las que están acá hemos podido sentarnos a conversar alguna vez? Vamos a levantar la mano. Si vos no tuviste, me aburrís con tus conversaciones. A ver. ¿Cuántas han tenido la posibilidad? ¿Vos nunca hablaste conmigo? Conmigo. ¿Cuántas han hablado conmigo? Algunas ya han hablado demasiado. Todo el día, ella sí. Ella es tan fea que no me lo olvido todo. Miren cuántas no hemos tenido un tiempo de hace unos, ¿dónde está? Viste que a pesar con el tapabocas igual te identifique. Es tan bueno sentarnos a conversar. Acá no se trata que van a venir a hablar con Patri y vamos a sacar. No. Es importante, ¿sí? Porque cuando uno se cae, el otro lo levanta, ¿sí? Yo tengo acá amigas que me escuchan unos rosarios y unas Ave María, porque yo también necesito personas con quien No, pero cuando digo rosario Ave María no digo groserías, no, estoy hablando de que me desahogo, de que conocen cómo me siento, de que... Claro, eso es necesario. ¿Acaso hay algún Robin Hood femenino acá? No.
No, la vida cristiana es muy difícil. Yo siempre digo vivirla en soledad, en solitario. No, no, rico hacer amigos, rico compartir. No, pero tenemos más amistad con el mundo, como dice la palabra, que entre hermanos. Ay, me reúno con mis amigas. Ay, no, pero yo mis amigas después, los viernes con mis amigas, salimos de trabajar y nos vamos a tomar unos guaritos a las 70. Ah. Pintada al óleo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, es bueno conocernos, es bueno involucrarnos, que cuando llamen a la iglesia, digan, soy yo. Porque eso habla de convicción, de fe. Eso habla de identidad. Eso habla de sentido de pertenencia. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Ya se terminó la excusa de la pandemia, de la guerra, de no sé qué, porque ahora la guerra con Ucrania afecta a todo, hasta a los cristianos para ir a la iglesia. No, es bueno congregarnos, es bueno conocernos, es bueno, ¿sí? Y a eso las desafío en este final de año. A esto las desafío. A que no nos dé pena conocernos. Porque cuanto más distante estamos unas de otras, más grietas se forman donde el enemigo puede penetrar. Y no se vale que él gane terreno que no le corresponde. Porque el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, pagó un precio muy alto por todas nosotras. Y para terminar quiero ir a Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Fe, certeza y convicción. Si deambulamos de un lado al otro, si nos convertimos en personas de doble ánimo, no pensemos, pues, que recibiremos cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice aquel que murió por nosotras. Aquel que está sentado a la diestra del Padre, pero que envió a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Esto es todo lo que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios, pero vamos a seguir compartiendo.